Pensé que el amor de mi familia era inquebrantable. Como las raíces de un olivo centenario en las colinas secas de mi infancia. Hasta que me dejaron tirado en el arcén de la autopista A3. Con la maleta rota y el corazón hecho trizas. Solo porque besé a un chico en la penumbra de un bar de paso. Mi padre me miró con ojos de fuego y dijo, «Eres una vergüenza que no merecemos cargar». Mientras mi madre lloraba en silencio. Aferrada al volante como si yo fuera un virus que contaminaba su sangre. En ese instante, supe que el exilio no era solo geográfico, era el primer corte de una navaja que me desollaría vivo. Me llamo Juan. Y en aquel momento, con 22 años y el sol de Valencia quemándome la nuca, no era más que un muchacho roto de un pueblo andaluz olvidado. Donde los hombres besan a las mujeres en las fiestas patronales y los secretos se entierran bajo el suelo agrietado. Mi familia, padre, madre, 2 hermanas, había decidido mudarse a Alicante por el trabajo de mi padre en una fábrica de conservas. Un sueño de estabilidad que yo aplaudí como un tonto. Ignorando las grietas en nuestra fachada. Pero el viaje en el viejo Seat León se convirtió en mi calvario cuando, en una parada en un área de servicio cerca de Requena, me pillaron. Francisco. Un camionero de paso con ojos verdes como el mar de Alicante. Me había invitado a una cerveza. Un roce inocente. Un beso robado en el baño sucio. Y el mundo se derrumbó. No hubo gritos esa noche. Solo un silencio espeso como la niebla del amanecer. Mi padre me arrastró del brazo hasta el arcén. La maleta volando tras de mí como un cuerpo decapitado. Vete con tus mariconadas. Escupió. Y mi madre, con la voz quebrada, murmuró, perdóname. Hijo. Pero Dios no perdona esto. Mis hermanas. Adolescentes mudas en el asiento trasero. No movieron un dedo. Me quedé allí, viendo cómo las luces traseras del coche se perdían en la curva. Un punto rojo que se extinguía como mi última esperanza. Caminé kilómetros bajo las estrellas indiferentes. El asfalto caliente aún retumbando bajo mis zapatillas raídas. Hasta que un camión me recogió. El conductor. Un viejo valenciano con bigote canoso. No preguntó nada, solo me dio un cigarro y me dejó en las afueras de Alicante al alba. Aquella ciudad, con su castillo medieval encaramado sobre el peñón y el puerto bullendo de yates de ricos, me recibió como una amante cruel, hermosa, pero lista para devorarme. Dormí en un banco de la explanada de España, oliendo a sal y a sueños ajenos, mientras los turistas paseaban con helados en la mano. Mi falta de papeles, había cruzado la frontera con ellos como un paquete familiar, me convertía en un fantasma, sin trabajo legal. ¿Sin techo? Solo con el eco de las palabras de mi padre resonando en mi cabeza como un martillo. Vergüenza. Me uní a los invisibles, lavaplatos en bares de la playa. Recogiendo botellas en las discotecas del Postiguet al amanecer. Siempre con el miedo de que un policía me pidiera la documentación y me devolviera al vacío. Pero en medio de esa miseria, conocí a Francisco de nuevo. No era el mismo camionero fugaz, era el dueño de una pequeña librería en el barrio de Santa Cruz. Un hombre de 35 años con la piel curtida por el sol y una risa que cortaba el viento como una gaviota. Lo encontré por casualidad, regateando precios de libros usados en el mercadillo del domingo. ¿Te pareces a alguien que dejé atrás en una gasolinera?, me dijo. Y en sus ojos vi el reconocimiento. Aquella noche, en su piso diminuto con vistas al mar, me contó su historia, huérfano de la posguerra. Gay en una España que aún lapidaba a los suyos en los 80. Había construido su vida libro a libro.
Página a página. El pasado es solo tinta seca. Me dijo mientras sus dedos trazaban mi espalda. Por primera vez en meses. No me sentí roto, me sentí entero. Aunque solo fuera por una noche. Nuestra relación floreció como una bugambilla en las paredes encaladas de Alicante, discreta. Pero vibrante. Francisco me enseñó a navegar la ciudad. A encontrar refugio en las cuevas de Benidorm donde los queers se reunían en secreto. A ignorar las miradas de los machistas en las terrazas de la Rambla. Trabajé para él en la librería. Apilando tomos de Lorca y Goytisolo. Autores que hablaban de amores prohibidos con la pasión de un torero en la arena. Poco a poco. Ahorré lo suficiente para alquilar una habitación en el Ensanche. Un cuchitril con goteras. Pero mío. Y entonces. El sueño, empecé a escribir. No diarios lacrimosos. Sino cuentos cortos sobre exilios emocionales. Sobre cuerpos que se aman contra el viento del levante. Los envié a concursos locales. Y uno ganó, El arcén olvidado. Un relato que destilaba mi abandono en metáforas de carreteras infinitas y maletas que vuelan solas. El premio fue modesto, 1000 euros y una lectura en el teatro principal. Pero encendió algo en mí. Alicante. Esa perla del Mediterráneo con sus playas de guijarros y sus fiestas de moros y cristianos. Se convirtió en mi lienzo. Con Francisco a mi lado. Publiqué mi primer libro, Sombras en el asfalto. Una colección de relatos que vendió 500 ejemplares en la Feria del Libro. Las reseñas en Levante EMV hablaban de una voz fresca y cruda. Un testimonio del dolor queer en la España contemporánea. De pronto, tenía lectores, mujeres de la huerta que me escribían cartas anónimas. Chicos jóvenes que me paraban en la calle para decirme gracias por decir lo que yo no puedo. Éxito modesto. Pero real. Como el sabor salado de un plato de arroz a banda compartido en una mesa de madera astillada. Sin embargo, bajo esa superficie luminosa, la vica CHA me carcomía. Cada noche, cuando Francisco dormía con su cabeza en mi pecho, yo revivía el arcén, el polvo en la garganta. El rugido de los coches pasando como indiferentes verdugos. Llamaba a mi familia una vez al mes. Desde una cabina pública. Solo para oír la voz de mi madre filtrada por la estática, hijo. Reza por tu alma. Mi padre nunca cogía el teléfono, mis hermanas. Ahora en la Universidad de Alicante gracias al trabajo de él. Me trataban como a un pariente lejano. Un tío loco del que no se habla en las comidas familiares. No vengas a casa. Juan. Me dijo una vez mi hermana mayor. María. Con voz temblorosa. Papá se pone enfermo solo de oír tu nombre. Y yo. Idiota. Callaba. HY sin. Porque el amor filial es una cadena que uno se pone voluntariamente. Incluso cuando te ahoga. Francisco lo veía todo. Estás dejando que te coman vivo. Amor. Me decía mientras preparaba café en la cocina. Con el aroma de jazmín del patio colándose por la ventana. Él. Con su pasado de rechazos, un amante muerto de sida en los 90. Una madre que lo desheredó. Entendía el veneno de la sangre traidora. Intentaba sacarme de ese pozo, me llevaba a las calas escondidas de Santa Pola. Donde nadábamos desnudos bajo la luna. O a recitales en el Maca. Donde pintores locales exponían cuerpos entrelazados en óleo crudo. Pero el DNN crecía como una tormenta en el horizonte, facturas que pagaba solo. Porque mi familia no podía ayudar a un desviado, invitaciones a firmas de libros que rechazaba por miedo a que me vieran, y las noches en que me despertaba sudando.
soñando con el coche alejándose. Mi maleta como un feto abandonado. La ciudad. Con su bullicio de veraneantes y su olor a fritura de calamares. Se sentía cada vez más como una jaula dorada. Me codeaba con intelectuales en cafés de la Concepción. Pero en el fondo. Era el chico del arcén, sucio. Invisible. Esperando que alguien lo recogiera. Francisco me salvaba una y otra vez. Con su paciencia de librero que clasifica tomos rotos. Pero yo sabía que mi silencio era una bomba de relojería. Llamadas esporádicas a mi madre. Donde ella sollozaba por el pecado que nos has traído. Y yo respondía con monosílabos. Tragándome la bilis. Vuelve. Hijo. Y todo será como antes. Mentía ella. Pero yo oía la falsedad en su voz. El miedo a los vecinos que chismorreaban sobre el hijo maricón. Un día. El Vic ACH se filtró en mi trabajo. En una entrevista para el periódico Información. Cuando me preguntaron por las raíces de mis historias. Solté, vienen de un abandono en la carretera. De una familia que me dejó por ser quien soy. Las palabras salieron como un vómito. Y al día siguiente. El artículo salió, Juan López. El escritor que sobrevivió al rechazo familiar. Mi teléfono, un Nokia viejo que Francisco me regaló, empezó a sonar. Primero. Felicitaciones de extraños, luego. El número de casa. Mi hermana pequeña. Carmen. Con voz de pánico, papá lo ha visto. Está furioso. Dice que vas a arruinarnos. No respondí. Me encerré en la librería. Apilando libros como murallas. Mientras Francisco me abrazaba por detrás. Susurrando, es tu verdad. Déjala salir. Pero la verdad es un animal herido, muerde primero a quien la libera. Esa noche. Soñé con el arcén de nuevo. Pero esta vez. Mi maleta no volaba, se abría. Y de ella salían mis relatos. Páginas manchadas de sangre. Volando hacia el cielo de Alicante como cuervos. Lavín CLN llegó como un mazazo en la nuca. En la Feria de las Lenguas de Alicante. Donde presentaba mi segundo libro, Ecos del Levante. Una novela semi-autobiográfica sobre un joven gay exiliado en la Costa Blanca. El auditorio del Hada estaba lleno, profesores de la universidad. Blogues literarios. Un puñado de queer con banderas arcoíris discretas en las solapas. Leí un pasaje sobre el abandono. Mi voz temblando como una hoja en el viento mistral. Y el aplauso fue un rugido que me levantó del suelo. Al final. En la firma de libros. Vi a mi familia, mi padre. Tieso como un palo en su camisa de los domingos. Mi madre con los ojos hinchados. Mis hermanas flanqueándolos como guardianes. Juan. Dijo mi padre. Acercándose con la mano extendida como si fuéramos extraños en una cola de supermercado. Hemos venido a apoyarte. El aire se espesó. El olor a tinta fresca y perfume barato me asfixiaba. Francisco. A mi lado. Se tensó como un cable, lo vi en su mandíbula apretada. Mi madre se acercó. Besándome las mejillas con labios fríos, estamos orgullosos. Hijo. Tu éxito. Es nuestro. Pero en sus ojos vi el cálculo, el artículo en el periódico local de su pueblo. Las vecinas preguntando por el escritor famoso. El orgullo que robaban como ladrones en la noche. No pude hablar. El mundo se volcó, el flash de un fotógrafo. El murmullo de la gente. Y de pronto.
El arcén regresó. Sentí el asfalto bajo mis pies. El coche alejándose. Y algo se rompió dentro de mí. Orgullosos. Repetí. Mi voz un hilo roto. Después de dejarme morir en esa carretera porque besé a un hombre. Mi padre palideció. Mi madre jadeó. Y las hermanas miraron al suelo. Juan. Eso fue un error. Balbuceó él. El pánico. El que dirán. Pero mira lo que has logrado. Sin nosotros. No habrías. No terminó. Lo interrumpí con una risa seca. Amarga como el café solo de las mañanas solitarias. Sin vosotros. Sí. Os dejé atrás en esa curva. Como un equipaje inútil. La gente alrededor se cayó. El aire cargado de electricidad estática. Francisco me tomó la mano. Un ancla en la tormenta. Pero yo ya estaba cayendo. Me marché sin firmar más libros. Caminando por las calles empedradas del centro histórico. El mar rugiendo a lo lejos como un público enfurecido. Esa noche. En nuestro piso. Me derrumbé, lloré hasta que no quedó nada. Un vacío que dolía más que el abandono original. Francisco me sostuvo. Susurrando poemas de Alberti en mi oído. Pero el Telit se instaló como una niebla. ¿Para qué el éxito si el precio era esta herida abierta? Llamé a mi madre al amanecer. Solo para oír su sollozo, no lo entiendas así. Hijo. Solo queríamos. Colgué. El silencio era mi nuevo exilio. El Cao Trao no fue un estallido de gritos en una plaza pública. Ni una confrontación dramática bajo la lluvia torrencial del otoño alicantino. Fue algo más sutil. Más cortante, una carta. La escribí en la quietud de la librería. Con Francisco atendiendo clientes al fondo. El tintineo de la caja registradora como un metrónomo a mi pulso acelerado. Querida familia. Comencé. Pero taché y reescribí, a los que me abandonasteis. Las palabras fluyeron como sangre de una herida reabierta, describí el arcén. El polvo en los pulmones. Las noches en bancos duros, hablé de Francisco. No como un pecado. Sino como mi salvación. Un hombre que me amó sin condiciones, del éxito que construí ladrillo a ladrillo. Sin su sombra. No quiero vuestro orgullo prestado. Mi triunfo es mío. Como mi dolor lo fue. La envié por correo certificado. Con una copia a mis hermanas. Y esperé. No hubo respuesta inmediata. Solo el vacío que precede a la tormenta. Días después. Mi padre apareció en la puerta de la librería. Solo. Con el sombrero en las manos como un penitente en Semana Santa. Juan. Dijo. Su voz ronca por el tabaco y el remordimiento. Lee esto. Me tendió un sobre arrugado, la carta de mi madre. Garabateada con lágrimas secas. Perdóname. Fue el miedo. No el odio. Pero verte brillar. Nos duele saber que lo hicimos sin querer. No era disculpa plena. Solo un hilo de arrepentimiento. Pero bastó para que yo dijera lo impensable, no vuelvas a reclamar mi luz. Idos. Y vivid con vuestra oscuridad. Se fue sin una palabra. Su silueta encorvada contra el sol poniente que teñía el castillo de Santa Bárbara de oro. Francisco. Testigo silencioso. Me abrazó entonces. Y en ese abrazo.
El Cao Trao se disipó, no era venganza, sino liberación. Renuncié a la cena familiar que habían planeado, para celebrar tu libro. Cortando el lazo con la precisión de un cirujano. Alicante. Con sus luces parpadeantes en la bahía. Se sentía por fin mía, no un refugio temporal, sino un hogar forjado en el fuego del rechazo. En las semanas siguientes, el Cao Trao se desplegó como las olas del Mediterráneo, predecibles, pero inevitables. Mi familia pagó el precio en silencio, mi padre, despedido de la fábrica por un escándalo menor, chismes sobre el hijo maricón que envenenaron el ambiente. Se hundió en la cerveza y el mutismo, mi madre, visitando curas en la Basílica de Santa María para expiar el pecado familiar. Perdió peso hasta volverse un espectro, mis hermanas. Divididas. Me enviaron mensajes esporádicos, María con disculpas torpes. Carmen con silencio acusador. No busqué su IHN, solo lo observé desde lejos. Como un espectador en un teatro de sombras. Yo, por mi parte, empecé a curar. Con Francisco. Alquilamos un piso más grande en el barrio del Mercat. Con balcón al puerto donde colgamos guirnaldas de luces para las noches de verano. Mi tercer libro. Raíces rotas. Se convirtió en bestseller local. Traducido al catalán y nominado a un premio de la crítica. Pero la verdadera sanación fue interna. Hablé en charlas en la Universidad de Alicante sobre resiliencia queer. Viendo lágrimas en ojos de muchachos que se miraban en mi espejo. Aprendí a caminar por el explanada sin mirar atrás. A besar a Francisco en público sin el peso del que dirán. No fue un final de cuento de hadas, las cicatrices pican en días de levante. Y a veces, en sueños, vuelvo al arcén. Pero ahora, despierto abrazado a un hombre que me elige cada día. Y sé que el triunfo no es la fama, sino la quietud de ser visto. Mi familia vive en su remordimiento. Un eco distante, yo. En mi verdad. Un faro en la costa de Alicante. Y al final, ¿quién gana en estas batallas de sangre y tinta? El que abandona, cargando culpas como maletas pesadas. ¿O el que se levanta? ¿Con el sol de España en la piel y el mar susurrando secretos de libertad? La carta que envié fue como lanzar una piedra al estanque de mi infancia, ondas que se expandieron, removiendo lodos que creí enterrados para siempre. En los días siguientes, Alicante se volvió un laberinto de ecos, cada esquina del casco antiguo me devolvía fragmentos de conversaciones pasadas. Como si las paredes encaladas guardaran secretos. Caminaba por la calle Mayor, pasando ante las tabernas donde los abuelos jugaban al dominó con dedos nudosos. Y me preguntaba si ellos, con sus historias de la guerra civil, entenderían mi guerra personal. Francisco, siempre pragmático, me distraía con planes, vamos a Cabo de las Huertas. A ver las puestas de sol que inspiraron a Dalí. Pero incluso allí, con el cielo ardiendo en rojos y naranjas. El mar lamiendo las rocas como un amante impaciente. Mi mente volvía a la familia. Mi padre no reapareció de inmediato. En cambio, fue mi madre quien irrumpió en mi mundo. Un martes por la mañana. Cuando la librería aún olía a café recién hecho y a páginas frescas de un envío de novedades. Entró con un vestido floreado que le quedaba holgado. El pelo recogido en un moño deshecho. Y en las manos, un paquete envuelto en papel de estraza, mi primer libro. Con una nota garabateada. Para que lo firmes. Hijo. Para el estante de casa. Su voz era un susurro. Como si temiera que las estanterías la juzgaran.
Francisco. Desde el mostrador. Me lanzó una mirada de advertencia. Pero yo la invité a sentarse en el rincón de lectura, bajo el retrato de Federico García Lorca que colgaba torcido. ¿Por qué ahora? Mamá. Pregunté, mientras firmaba el libro con letra temblorosa. Ella evitó mis ojos, jugueteando con el asa de su bolso de mimbre. Tu padre está mal. El trabajo se fue al traste por los rumores. Dicen que criamos a un escritor de esas cosas. ¿Y tus hermanas? Pobrecitas. ¿En la uni? Las miran raro. Esas cosas colgaba en el aire como humo de cigarrillo, denso y asfixiante. Sentí la vieja rabia subir, pero la contuve, recordando la promesa que me hice en el arcén, no dejar que me arrastraran de nuevo al pozo. No es por mí, mamá. Es por vosotros. Por el miedo que plantasteis en mí como una semilla venenosa. Lloró entonces. Lágrimas silenciosas que surcaban surcos en su maquillaje barato. Y por un instante vi a la mujer que me arrullaba de niño con nanas andaluzas. No a la cómplice del abandono. Fue un error. Juan. El cura nos dijo que era para salvarte. Que el demonio te había tocado. Pero verte en el periódico, con tu foto sonriendo. Nos dimos cuenta de que te perdimos. Extendió la mano. Y yo la tomé, sintiendo la aspereza de su piel, marcada por años de fregar suelos en casas ajenas. Hablamos durante horas, o lo que parecieron horas. De mi infancia en el pueblo. De las olivas que recolectábamos juntos. De cómo mi padre, minero en paro, soñaba con Alicante como un Edén. Pero cuando mencioné a Francisco, su mano se retiró como si quemara. Ese hombre. ¿Es lo que te hace feliz? Asentí. Y vi el conflicto en su rostro, fe contra instinto maternal. Al final. Se fue con el libro firmado y una promesa vaga: hablaremos con tu padre. Yo me quedé exhausto. Como después de una corrida donde el toro escapa herido. Francisco cerró la tienda temprano y me llevó a la playa del Postiguet, donde nos sentamos en la arena aún caliente, bebiendo cervezas estrella de una nevera portátil. No les des el poder, Juan, me dijo, trazando círculos en mi arena con un dedo. Tú eres el que escribe las historias ahora. Y tenía razón, esa noche. En nuestro balcón. Con el puerto iluminado como un collar de perlas. Empecé un nuevo relato. Uno sobre madres que tardan en redimirse. Pero lo hacen a pedazos. El precio que pagaban se hizo evidente en visitas esporádicas. Mi hermana María, la mayor, vino un fin de semana con su novio. Un chico soso de la Facultad de Derecho que olía a colonia barata. Se instalaron en un hostal cercano, no queremos molestar, dijo ella. Y pasamos la tarde en la explanada, paseando bajo las palmeras donde los malabaristas entretenían a los niños. María era pragmática. Como yo en mis peores días, papá está bebiendo más. Mamá no duerme. Tus libros. Los leen en secreto. Pero lo usan como excusa para pelear. Su novio, incómodo, fumaba en silencio, lanzando miradas a las parejas del mismo sexo que pasaban de la mano. Le conté sobre el éxito, la gira por Valencia. Las entrevistas en RNE donde hablé de resiliencia. Es tu mérito,
Juan. No dejes que nos lo quiten. Pero el robo era sutil, en el pueblo. Mi madre presumía de mi hijo el escritor en las misas, omitiendo el gay como una mancha en la ropa. Mi padre, en conversaciones ebrias con vecinos, murmuraba, sin nuestra sangre no habría talento. Lo supe por una carta de un lector andaluz. Un viejo que me escribió: tu familia te vende como trofeo. Pero aquí sabemos la verdad del arcén. La indignación me quemó. Pero en lugar de confrontar, lo canalicé en páginas, descripciones vívidas de hipocresía familiar. Como fachadas de casas en ruinas que se pintan de blanco cada primavera. Francisco fue mi ancla en esa marea. Nuestra relación, antes un remanso, se profundizó en la adversidad. Hicimos viajes cortos, a Guadalest, con sus murallas medievales y cascadas susurrantes, donde follamos en un prado escondido, riendo como adolescentes, a Tabarca, la isla minúscula donde comimos caldero al aire libre, el sol besando nuestra piel desnuda bajo las olas. Él me enseñaba a soltar: la familia es como un libro viejo, aprecias las páginas buenas, pero no dejas que te aplaste. Y yo, aprendiendo, empecé a invitarlo a mis eventos, presentándolo no como mi pareja, sino como mi coautor en la vida. La curación no era lineal. Hubo noches de insomnio, donde el levante azotaba las persianas y yo revivía el coche alejándose. El claxon como un adiós definitivo. Llamaba a mi madre entonces. Y sus conversaciones se volvían más honestas: rezo por ti y por Francisco. Decía. Y aunque sonaba forzado, era un paso. Mi padre, terco como una mula, envió una postal de las hogueras de San Juan, una foto de la hoguera ardiendo. Con una nota: quema el pasado. Hijo. Interpreté que era su forma de pedir perdón. Y lo guardé en un cajón, junto a las primeras ediciones de mis libros. En el trabajo, el éxito crecía: un contrato con una editorial de Barcelona para una novela gráfica sobre mi historia, ilustrada por un artista queer de Madrid. Las firmas en el Corte Inglés atraían colas. Y entre los lectores, encontré una comunidad: madres de hijos trans que me abrazaban, abuelos gays de los 70 que compartían anécdotas de represión franquista. Alicante, con su mezcla de sol y sombra, se sentía viva. ¿Pulsante? Un pulso que sincronizaba con el mío. Pero el verdadero Ukao Trao llegó en Navidad, cuando decidí no ir al pueblo. En cambio, organicé una cena en casa: Francisco, unos amigos de la librería, un par de escritores locales. La mesa rebosaba de gambas al ajillo, paella valenciana casera, turrones de Gijona. Reímos hasta altas horas, brindando por ausencias que ya no dolían tanto. Al día siguiente, una llamada de Carmen, mi hermana pequeña: feliz Navidad. Juan. Papá quiere que sepas. Está orgulloso. En silencio, colgué con una sonrisa, sabiendo que el silencio era su penitencia. Y yo, libre de cadenas, podía por fin respirar. El año nuevo trajo vientos de cambio, pero también de vientos contrarios, como si Alicante conspirara para aprobar mi resolución. La ciudad, envuelta en el jolgorio de las fallas vecinas en Valencia, se llenaba de humo de pólvora y risas estridentes. Un telón de fondo perfecto para el drama familiar que se avecinaba.
Mi segundo libro había cruzado fronteras, reseñas en El País. Invitaciones a ferias literarias en Madrid y Sevilla. De pronto, era el escritor del momento. Un título que sonaba a corona de espinas. Porque con la fama vino el escrutinio. Periodistas curiosos husmeaban en mi pasado. Y un artículo en ABC, ese periódico conservador que huele a naftalina, tituló, del Arsenal bestseller, El precio de la victimización gay. Lo leí en un café de la Plaza de Luceros. Con el estómago revuelto. Mientras Francisco pedía churros para desayunar. No les des bola. Me dijo. Untando azúcar en sus labios con esa gracia felina que me enamoró. Pero el artículo dolía porque rozaba la verdad, mi familia. En un intento desesperado de redimirse. Había contactado al periodista. Fuimos duros. Pero él salió adelante gracias a nuestra educación. Declaraba mi padre anónimamente. Sin valores cristianos. No habría triunfado. Era el robo definitivo, mi dolor. Mi lucha. Empaquetado como herencia moral. Llamé a María esa misma tarde. Furioso. ¿Cómo pudisteis entrevistaros sin decírmelo? Ella. Al otro lado. Sollozó, papá insistió. Dice que es para ayudarte. Para que la gente vea que no somos monstruos. El monstruo era el silencio que permití durante años. Decidí confrontar, organicé una reunión en un restaurante neutral. El Dársena. Con vistas al muelle donde los barcos pesqueros descargaban redes plateadas al amanecer. Llegaron todos, mi padre con corbata floja. Oliendo a colonia fuerte, mi madre con un chal de ganchillo que tejió ella misma, hermanas nerviosas. Jugueteando con los menús. Francisco se sentó a mi lado. Una presencia sólida como el peñón del castillo. Pedimos mariscos, navajas a la plancha. Cigalas vivas. Pero el aire estaba cargado de sal no comestible. Quiero la verdad. Empecé. Mi voz firme como el mármol de las fuentes del parque. Esa entrevista. ¿Por qué? Mi padre carraspeó. Mirando su copa de vino tinto. Hijo. El mundo te ve como víctima. Nosotros queríamos mostrar que hay más, familia. Fe. Esfuerzo. Mi madre asintió. Ansiosa, sí. Juan. Tu éxito es nuestro orgullo. En el pueblo. Ahora nos respetan. Reí. Una risa que cortó el murmullo de los comensales cercanos. Respeto robado. Me dejasteis en la carretera como a un perro sarnoso. Caminé kilómetros. Dormí en la calle. Mientras vosotros os instalabais en vuestro pis nuevo en el centro. ¿Y ahora queréis el mérito? La foto en el periódico con mi cara y vuestro apellido. El silencio cayó como una red. Mi padre enrojeció. Las venas del cuello hinchadas como cuerdas. Eres un egoísta. ¿Crees que no sufrimos? Yo perdí amigos por ti. El trabajo. Por mí. Exploté. Por vuestro miedo. No por mí. Francisco me salvó. No vuestros valores. Él me dio un techo. Un amor sin condiciones. Vosotros. Solo cadenas. Francisco apretó mi mano bajo la mesa. Su pulgar un mensaje morse de calma. Mi madre lloró. Tapándose la boca con la servilleta. Y Carmen murmuró, Juan. Por favor. Somos familia.
Pero la familia. En ese momento. Era un constructo frágil como una concha de vieira. La familia no abandona. Dije. Levantándome. La familia cura. Si queréis serlo. Empezad por disculparos de verdad. No por reclamar trofeos. Salí al muelle. El viento salado azotándome la cara. Las luces de los faros parpadeando como ojos acusadores. Francisco me siguió. Y nos quedamos allí. Abrazados. Mientras el restaurante se convertía en un punto lejano. Esa noche. En casa. Follamos con urgencia. Como si el mar nos hubiera bendecido. Y al amanecer. Escribí la escena en mi diario, no para publicar. Sino para exorcizar. El TRG se aceleró después. Mi padre. Humillado. Cortó contacto por meses, oí por María que se había metido en deudas. Apostando en las peñas de las hogueras para ahogar la culpa. Mi madre empezó terapia en el centro de salud. Hablando de culpa generacional con una psicóloga que, casualmente, era lectora mía. Me recomendó tu libro. Me dijo en una llamada vacilante. Dice que tu dolor es espejo del mío. Era progreso. Pero lento. Como el avance de una procesión en las fiestas de la Virgen del Remedio. Yo. Mientras. Florecí. La novela gráfica salió a la venta. Ilustraciones crudas de carreteras infinitas y figuras entrelazadas en sombras. Y se agotó en semanas. Viajé a Barcelona para una presentación en el Palau de la Música. Donde un público diverso, drag queens, activistas, abuelas curiosas, aplaudió hasta que me dolieron las manos. Francisco vino conmigo. Y en el Gótico. Cenamos tapas en un bar escondido. Brindando por nuestra historia. No la de ellos. De vuelta en Alicante. Empecé clases de yoga en la playa de San Juan. Aprendiendo a respirar profundo. A soltar el nudo en el pecho que el arcén dejó. Pero la curación traía sus fantasmas. Una noche. Solo en la librería, Francisco en una feria de libros en Murcia. Recibí una visita inesperada, mi padre. Demacrado. Con una botella de anís en la mano. Hablemos. Hijo. Balbuceó. Lo dejé entrar. El olor a alcohol mezclándose con el de los libros viejos. Se sentó en el suelo. Como un náufrago. Y habló, de su propia juventud. Un amorío con un compañero de minas que enterró bajo capas de machismo, del miedo a repetir errores en mí. Te abandoné porque vi mi reflejo. Y me aterrorizó. Lágrimas en sus ojos. Por primera vez. No lo perdoné esa noche, el perdón no es un interruptor. Pero lo escuché. Y al irse, le di un libro, lee esto. Es mi verdad. En los meses siguientes, el equilibrio se asentó. Mi familia, castigada por sus sombras, empezó a desvanecerse en el fondo, visitas esporádicas. Llamadas sin demandas. Yo. Con Francisco. Planeamos un futuro, adoptar un perro mestizo del refugio de la Serreta. Viajar a Andalucía para cerrar círculos. Alicante. Con su sol implacable y sus tormentas repentinas. Me había moldeado, de arcén a faro. De silencio a voz. La primavera en Alicante es un estallido de jazmín y azahar. Un perfume que impregna las calles estrechas del barrio del Labradores hasta el último soplo de brisa marina.
Pero para mí, esa temporada trajo no solo flores, sino raíces que intentaban rebrotar en suelo árido. Mi novela gráfica había catapultado mi nombre más allá de la Costa Blanca, invitaciones a podcast en Radio 3. Colaboraciones con colectivos LGTB en Valencia. Incluso una mención en un suplemento cultural de El Mundo. Éxito. Sí. Pero con su sombra, la familia. Como un mal hábito. Reaparecía en momentos de vulnerabilidad. Fue en Pascua. Durante la Semana Santa. Cuando las procesiones llenaban las plazas de tambores y cirios llameantes. Mi madre me invitó a la casa familiar, un piso modesto en el barrio de San Blas. Con vistas a la sierra de Aitana. Solo para comer torrijas. Como antes. Dudé. Pero Francisco insistió, ve. No por ellos. Por ti. Cierra el capítulo. Llegué con una botella de moscatel y un libro nuevo. Mi cuarto, hilos deshilachados. Una colección de ensayos sobre identidad queer en la España posfranquista. La puerta se abrió con olor a aceite frito y a incienso residual. Mi madre abrazándome con huesos frágiles bajo la blusa. La comida fue un ritual tenso, mi padre al cabezal. Callado. Removiendo su plato de migas con alioli, hermanas charlando de exámenes y novios. Evitando mi mirada, yo. Contando anécdotas de firmas de libros para llenar silencios. Has salido en la tele. Dijo Carmen de pronto. Rompiendo el hielo. En ese programa de la 2. ¿Parecías? Feliz. Sonreí. Pero el comentario de mi padre cayó como un cirio apagado, sí. Feliz. Gracias a Dios y a la familia que te dimos. Ahí estaba de nuevo, el mérito usurpado. Envuelto en piedad falsa. Papá. Respondí. Dejando el tenedor. Dios no me dio nada. Me dio Francisco. Y Alicante. Vosotros me disteis un arcén y una lección, sobre vivir solo. El aire se cargó de electricidad. Como antes de una gota fría. Mi madre intervino. Con voz trémula, Juan. No saques eso ahora. Estamos intentándolo. Pero yo. Harto de intentos a medias. Solté, intentarlo es leer mis libros. No reclamarlos como vuestros. Entrevistas anónimas. Chismes en el pueblo. ¿Queréis mi éxito sin mi dolor? Mi padre golpeó la mesa. El vino salpicando como sangre, ingrato. ¿Crees que no pagamos? Yo. Con mis noches en vela. Preguntándome si estabas muerto en una zanja. Lágrimas en sus ojos. Genuinas esta vez. Y por un segundo. Vi al hombre roto. No al verdugo. Me levanté. El corazón latiendo como un tambor de procesión. ¿Pagáis ahora? Con remordimientos. Pero yo pagué primero. Con años de silencio. Salí al balcón. El sol de mediodía cegándome. La sierra púrpura al fondo como un muro infranqueable. Oí sollozos dentro. Mi madre consolando a mi padre. Hermanas murmurando. Francisco me esperaba abajo. En el coche. Y cuando subí. Solo dijo, bien hecho. Condujimos hasta la playa de la Albufera. Donde el mar era un espejo roto. Y allí. Con los pies en el agua fría. Lloré no por rabia. Sino por alivio, el cao trao había sido esa mesa. Esa verdad dicha sin filtros.
El verano trajo calor asfixiante y curación pausada. Mi padre empezó cartas, misivas torpes en papel de cuaderno. Hablando de su infancia en las minas de Río Tinto. De un tío diferente que se suicidó en los 60. Veo ahora lo que te hice. Escribía. No respondí al principio. Pero las guardé. Páginas que algún día tejerían paz. Mi madre. Más valiente. Vino a una lectura mía en la biblioteca municipal. Sentada en la última fila con un pañuelo en el regazo. Al final. Me abrazó, estoy orgullosa. De verdad. Y de Francisco. Era pequeño. Pero real. Como una grieta en el asfalto por donde brota una hierba tenaz. Francisco y yo. Mientras. Construíamos nuestro nido. El perro. Un podenco mestizo llamado Arcén, irónico. Sí. Correteaba por el piso. Ladrando a las gaviotas desde el balcón. Viajamos a Ibiza por una semana. No la de discotecas. Sino la de calas vírgenes donde nadamos desnudos. El agua turquesa lavando pecados. Allí. Bajo estrellas que parecían confidencias. Le propuse matrimonio, no legal. Aún no. Pero nuestro. Sí. Dijo. Y sellamos con sal en la piel. El otoño. Con sus primeras lluvias que limpian el polvo del verano. Vio el clímax de su T. Regia. Mi padre. Arruinado por deudas. Vendió el coche, aquel Seat León maldito, y vino a pedirme ayuda. No dinero. Sino consejo, quiero escribir mis memorias. Como tú. Lo miré. En la librería. Rodeado de biografías de exiliados. Empieza por el Arcén. Le dije. Escribe el dolor. No lo robes. Se fue con un cuaderno en blanco. Y meses después. Me envió el primer capítulo, crudo. Honesto. Un mea culpa en tinta. Yo. Liberado. Publiqué hilos deshilachados, con dedicatoria, a los que abandonan y a los que recogen. Vendió miles. ¿Y en la gira? Hablé de perdón condicional, no borra cicatrices. Pero las hace llevaderas. Alicante. Con su puerto eterno y su castillo vigilante. Era ahora mi santuario. El invierno en la Costa Blanca es engañoso, días de sol tibio intercalados con nortadas que barren las playas. Dejando conchas rotas como recuerdos fragmentados. Para mí, ese ciclo reflejaba mi vida post-confrontación, momentos de calma soleada. Seguidos de ráfagas que removían sedimentos emocionales. Mi padre. Con su cuaderno en mano. Se convirtió en un visitante regular de la librería, no como hijo reclamante. Sino como aprendiz humilde. Venía los jueves. Cuando el sol se colaba por las vidrieras polvorientas. Y se sentaba en el rincón con un té de hierbas. Garabateando sobre el peso de lo no dicho. Escribir duele más que cavar minas. Me confesó una vez. Sus manos temblorosas sosteniendo el lápiz como un cigarro. No era fácil. Sus relatos iniciales eran defensivos, justificaciones envueltas en nostalgia por los valores de antes. Yo los leía en voz alta para Francisco. Riendo de lo pomposo. Pero animándolo, mete el cuchillo. Papá. El lector huele la falsedad. Poco a poco. Evolucionó, descripciones vívidas del Arcén desde su perspectiva, el pánico en el pecho. La mano de mi madre frenándolo.
El acelerador pisado como escape. Te vi en el retrovisor. Pequeño y solo. Escribió. Lágrimas en sus ojos al leérmelo. ¿Y en los míos? Un puente frágil tendido sobre el abismo. Mi madre. Meanwhile. Se unió al ritual. Traía bizcochos caseros, de los que horneaba en el pueblo. Con anís y matalahúva, y se sentaba a escuchar. Tu voz en los libros. Es como oírte niño recitando poemas. Decía. Y por primera vez. Hablamos de fe sin dogmas, de cómo el cura del pueblo la había manipulado con cuentos de infierno. De cómo ahora leía a Benedetti en secreto. Poesía que susurraba libertades. Francisco. Generoso. Les recomendaba títulos, prueba con El corazón helado, de Almudena Grandes. Y veíamos cómo sus rostros se iluminaban con descubrimientos. Las hermanas eran otro capítulo. María. La pragmática. Se divorció de su novio soso y empezó terapia propia. Tu historia me abrió los ojos a mis privilegios. Vino a una manifestación del orgullo en Alicante, discreta. Con una bandera pequeña. Y marchamos juntos por la Rambla. Coreando consignas bajo confeti arcoíris. Carmen. La rebelde. Se mudó a mi piso por unas semanas. Huyendo de exámenes y de la tensión hogareña. Dormía en el sofá. Arcén acurrucado a sus pies. Y por las noches. Charlábamos hasta el alba, de chicos. De miedos. De cómo mi salida del closet la había liberado para cuestionar su propia heterosexualidad. Eres mi héroe. Juan. Dijo una vez. Y lloré. Porque los héroes también necesitan ser salvados. Francisco. El pilar inquebrantable. Veía todo con ojos de librero, cada página que escriben es una tuya. Nuestra vida se enriqueció, clases de cocina marroquí en el mercado central. Donde pelábamos gambas riendo de mis torpezas, noches de cine en el Ideal. Abrazados en butacas gastadas viendo películas de Almodóvar. Con sus dramas queer que nos hacían sentir menos solos. El éxito continuaba, un premio literario en las letras valencianas. Una beca para escribir en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Pero lo mejor era lo cotidiano, despertar con su respiración en mi nuca. El café compartido en el balcón mientras el sol teñía el mar de rosa. Sin embargo, la curación no eximía de recaídas. Una nortada en febrero trajo una crisis, mi padre. Al avanzar en sus memorias, se hundió en depresión. Bebiendo de nuevo. Mi madre me llamó a las 3 de la mañana, viene a casa. Juan. No sé qué hacer. Fui. Encontrándolo en el sofá. Rodeado de botellas vacías. Balbuceando sobre el hijo que perdí. Lo abracé por primera vez en años, cuerpo huesudo. Olor a sudor y anís. Y lloramos juntos. Un llanto primal como el de animales heridos. Perdóname. Murmuró. Lo intento. Papá. Respondí. Y esa noche. Lo llevé a un centro de desintoxicación en Elche. Pagando de mi bolsillo sin resentimiento. El primavera renació todo. Mi padre salió limpio. Con un grupo de apoyo donde compartía su escritura. Publicó un op-ed en un periódico local, un padre aprende del hijo que abandonó. Anónimo pero firmado con mi bendición. Mi madre se apuntó a un taller de escritura en la uni. Tejiendo relatos de mujeres silenciadas. Las hermanas. Fortalecidas. Me visitaban con normalidad, cenas en el Dársena.
Paseos por el Palmeral donde contábamos chistes malos. Yo. Con kilos deshilachados en librerías de toda España. Empecé un podcast, Voces del Arcén. Entrevistas con exiliados emocionales, trans de pueblos remotos. Gays de familias machistas. Francisco producía. Su voz grave introduciendo episodios como un narrador de radio antigua. Éxito medido en mensajes, me salvaste la vida. Escribía un chico de Murcia. El verano. Caluroso y salado. Selló la paz. Una barbacoa familiar en la cala de Aguamarina, mi padre asando sardinas en la brasa. Riendo con Francisco sobre fútbol, mi madre nadando con las hermanas. Salpicando como niñas. Yo. Observando desde una roca. Con Arcén a mis pies. Sentí el cierre, no victoria absoluta. Sino equilibrio. El arcén era pasado. Una cicatriz plateada. El ciclo de las estaciones en Alicante es un recordatorio perpetuo, nada es estático. Todo renace de cenizas o arena. Al entrar en otoño. Con las primeras hojas amarillas crujiendo bajo los pies en el Parque de la Ereta. Mi vida se había tejido en un tapiz complejo. Con hilos de dolor y luz entrelazados. Mi familia. Una vez verdugos. Se convertía en aliados torpes, mi padre terminaba sus memorias. Sombras mineras. Un testimonio crudo que edité yo mismo. Añadiendo prólogo sobre perdón ganado a pulso. Gracias por no rendirte conmigo. Me escribió en la dedicatoria. Lo presentamos juntos en la librería de Francisco. Un evento íntimo con vino y aceitunas. Donde aplausos mixtos, familiares. Lectores. Queer locales, borraron fronteras. Mi madre floreció en su taller, sus cuentos. Sobre madres que callan por amor equivocado. Se publicaron en una antología local. Escribir me salvó. Me dijo en una merienda en el café de la tinta. Sorbiendo chocolate espeso. Hablamos de todo, de mi infancia. De cómo ignoró señales de mi diferencia por miedo al escándalo, de Francisco. A quien ahora llamaba tu compañero con calidez genuina. Las hermanas anclaban el puente, María. Abogada en ciernes. Me defendía en debates online contra trolls homófobos, Carmen. Explorando su bisexualidad. Salía conmigo a bares del Raval alicantino. Bailando hasta el alba con cuerpos libres. Francisco y yo. El núcleo. Navegábamos la madurez. Celebramos 10 años, contando desde el bar de paso, con un crucero por las Baleares. Donde el mar nos mecía como cunas. En Menorca. En una playa de arena blanca. Nos casamos en secreto, votos susurrados ante el atardecer. Anillos de plata comprados en un orfebre de Mahón. Eres mi carretera infinita. Le dije. Y él. Con ojos empañados, ¿y tú? ¿Mi faro? De vuelta. Lo anunciamos en una cena familiar, sorpresa. Lágrimas. Abrazos. Mi padre brindó, por amores que curan. Era lo más cerca de una bendición papal. El éxito literario se estabilizó en plenitud. Voces del Arcén ganó un premio de podcasting. Atrayendo invitados como activistas de Felt. Escribí una obra de teatro. El retrovisor. Estrenada en el Teatro Arriaza, un monólogo sobre abandonos. Con ecos de mi Arcén proyectados en pantallas. El público. Multicultural, inmigrantes magrebíes. Jubilados locales. Ovacionó de pie. Y en el after. Mi familia aplaudió desde la primera fila. Orgullosos sin reclamos.
Pero la verdadera curación era interna. En lo no dicho. Noches de insomnio menguaron, el arcén visitaba sueños menos. Reemplazado por imágenes de mesas compartidas. Risas en calas. Adoptamos un segundo perro. Una galga rescatada llamada Libertad. Y el piso bullía de vida, patas correteando. Libros apilados. El aroma de estofado que Francisco cocinaba los domingos. El invierno cerró el año con nieve rara en las sierras. Un manto blanco que purificaba. En Nochevieja. En la Puerta del Sol alicantina, versión modesta. Con uvas y campanadas locales. Brindamos con todos, familia ampliada. Amigos. Extraños convertidos en familia. Mi padre. Sobrio y erguido. Me abrazó, gracias por volver. Aunque fuera a rastras. Sonreí, gracias por aprender a soltar. Ahora. Miro al mar desde el balcón. Con Francisco durmiendo dentro. Perros enroscados. El éxito no es el bestseller. Ni el premio, es esta quietud. Esta verdad vivida. El arcén fue el comienzo. No el fin, de allí brotó un hombre que ama sin miedo. ¿Y si el abandono fue el regalo disfrazado? El empujón hacia una vida auténtica. Donde el mérito es solo tuyo. ¿Y el amor? ¿Innegociable?